como la que está. Pero al final, cuando vos usás una tecnología y la tecnología está basada en ciencia y la tecnología funciona, es una buena demostración que esa ciencia está bastante bien asentada, bastante bien. La teoría de la relatividad, yo siempre cuento, los satélites con los cuales nos comunicamos y gracias a ellos permiten la comunicación entre todo el mundo y muchas otras cosas más, y que sabe el tiempo y que tenemos información sobre el estado del clima, etcétera. Estos satélites tienen que estar en un lugar fijo en la órbita. Para que eso ocurra, tiene que seguir las reglas de la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, si vos hubieras puesto el satélite no siguiendo las reglas de Einstein, sino las de Newton, anterior a Einstein, que es la teoría que existía antes de la teoría de la relatividad, los satélites nunca hubieran podido quedarse en su lugar. Nunca. Pero gracias a la teoría de la relatividad de Einstein se logró. El GPS es el caso más importante. El GPS anda porque la teoría de la relatividad es correcta. Fantástico. Si es incorrecta, no hubiéramos tenido GPS. Punto. Eso Fantástico. es lo genial de la tecnología. La tecnología es la ratificación de la ciencia que está detrás. Por supuesto que cuando estamos hablando de la fuerza de gravedad en una galaxia a 4,5 millones de kilómetros, y muchas pruebas no se pueden hacer. Porque ni aún mandando un haz de luz te va a llevar 4 millones de años ir y 4 millones de años volver. Así que ni eso funciona. Es interesante el tema de lo que le pasa a cosas tan importantes como la materia oscura. Si uno va, pones materia oscura o dark matter en inglés en Google y vas a ver la cantidad de respuestas y todas hablan de una seguridad de algo que ya se sabe que no es correcto. Así que bueno, ya veremos. Vamos a pasar a un aniversario que ocurre hoy. Y es el aniversario del final de la Unión Soviética. Y voy a contar un poco la historia de la Unión Soviética para los que no saben y refrescárselas a los que saben. Todo comienza en 1917 en Rusia, cuando en un golpe de Estado contra el zar asumen el control un grupo de revolucionarios, entre ellos en esa época socialistas como Kerensky y con comunistas junto con ellos como Lenin. Esto dura 6 meses y luego Lenin tira abajo el gobierno de Kerensky, que se tiene que escapar a Estados Unidos, y forma la República Socialista de Rusia. E inmediatamente después, todos los países, los territorios en los cuales Rusia controlaba, que eran muchos, como lo que es Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Armenia, Georgia, Moldova, todos estos países eran lo que hoy son países, eran partes de lo que luego se llamó la Unión Soviética. En 1921 se funda la Unión Soviética, es la Unión de Repúblicas Socialistas. Básicamente empieza la construcción de la Unión Soviética. Tratan de mandar tropas afines a lo que se llamaban los rusos blancos, todos esos rusos que estaban en contra de la revolución. Dura varios años la guerra civil con ellos, hasta que son destruidos y al mismo tiempo se forma una policía secreta llamada la Checa, la manejaba un señor llamado Derejinsky, que era su capo, y que empieza el reino de terror de la Unión Soviética, que no termina hasta la caída de la Unión Soviética en el 89. Lo que luego ocurre es que, bueno, viene Stalin, hay una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, Stalin muere en el 53, asume Khrushchev, el hombre que estaba detrás de la crisis de los misiles con Cuba, y luego, después de él, asume Brezhnev, que estaba como 20 años, y otros líderes que terminan en Gorbachev. Pero el problema de la Unión Soviética empieza a ser serio en cuanto a su poderío cuando pasan dos cosas que cambian la historia. La primera es la invasión a Afganistán, en donde la Unión Soviética eligió Afganistán limitaba con la Unión Soviética en el norte, así que lo consideraron un lugar peligroso, había un rey, lo tiraron abajo y pusieron un gobierno comunista y empezó una rebelión que al final terminó con la retirada de la Unión Soviética. Los desangró. Realmente los desangró. Y por supuesto con armas americanas. Parte de estas armas son las que seguimos viendo, dando vueltas, ¿sí? Los americanos ayudan a estos islámicos. Es la primera vez que los islamistas entran en una guerra realmente como tal contra los rusos, que eran ateos, los soviéticos, ¿sí? Eran un poder ateo. Y los echan. Básicamente los soviéticos tienen que retirarse
Al mismo tiempo se inventa una máquina que ya estaba inventada en 1860, pero que se hace muy común, que es el fax. Algunos de la gente muy joven ni sabe lo que es un fax, básicamente, ¿no? Un fax permite poner un papel en una máquina de un lado del mundo y se aparece del otro. El problema es que las máquinas de fax empezaron a ser más baratas y empezaron, si bien había una censura terrible en la Unión Soviética, empezó la gente a tener máquinas de fax y empezó a haber una comunicación entre distintas partes, contándose cosas, corrupción, problemas que tiene la Unión Soviética, un país pobre, con gente que vivía sumida en la pobreza, porque esto es lo que el comunismo trae, pobreza, y por otro lado una nomenclatura, un grupo de aristócratas soviéticos del Partido Comunista que hacen la gran vida, ¿sí? Y esa división que no se veía, se veía poco, empezó a verse más cuando empezó a haber distribución de información. Los soviéticos trataron siempre de bloquear las radios que emitían en ruso para la población rusa, la población también en los estados soviéticos, en Kazajstán, en Kirguistán, y bloqueaban esas transmisiones de radio que venían de afuera, de Radio Libertad o Radio Europa, dos radios que tenía el gobierno norteamericano. Ese fue el segundo problema del fax. Y el tercer problema fue el más grave, yo creo, y el que terminó destruyendo la Unión Soviética, y fue increíblemente una mentira. Fake news, ¿sí? Hoy hablamos de fake news, este fue el gran fake news. Reagan salió, presidente Reagan salió con un llamado a comenzar lo que llamó él la guerra de las galaxias. Un invento que no era posible y no era feasible en esa época, y hoy más o menos, en el cual satélites americanos van a poder destruir satélites rusos y crear y dominar el espacio, dejando a los soviéticos afuera. Eso, combinado con un acuerdo que se llamó COCOM, del año 79, en el cual ni Estados Unidos ni ningún país que Estados Unidos comerciaba con ellos podía pasar tecnología de computación a los soviéticos. Y finalmente el problema de Rusia fue que no tenía computadoras. Básicamente nunca pudieron crear una computadora como la gente, vivían de pedazos de computadoras que se conseguían en otros lugares. La diferencia de las armas, pero especialmente de la tecnología de todos los días, se hizo muy evidente entre Rusia y Estados Unidos. Hay una serie que se llama The Americans, que vale la pena ver, que trata sobre esos años, sobre el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, y la Unión Soviética en una situación ya donde el dinero no alcanzaba, donde la economía no funcionaba. Aparece Gorbachev y empieza con dos palabras que lo hacen famoso. La primera es perestroika y la otra es glasnost. Perestroika, que quiere decir una renovación, en donde empezaron a permitir, por ejemplo, en la Unión Soviética, que estaba prohibido los negocios personales, tener tu propio negocio, incluso tener tu propia casa. Ese cambio económico que fue de goteo, que empezó él, iba junto con el concepto de glasnost, que era el descongelar la relación con Estados Unidos. Y hay una reunión famosa en donde se encuentran Reagan con Gorbachev en Islandia, en donde básicamente arreglan desarmar mucho del arsenal atómico que tienen los dos países para evitar, en caso de conflicto, una guerra atómica. Todo eso junto y como dije, el hecho de que empezaron a aparecer tecnologías nuevas hizo que la Unión Soviética implosionara. Hubo un intento de golpe de Estado contra Gorbachev en ese momento. De hecho el intento funcionó por unos días, pero luego Yeltsin, que era en ese momento el presidente de la Federación Rusa, es decir, de un pedazo de la Unión Soviética, pero el pedazo más grande, Rusia, básicamente lo libera Gorbachev, pero declara la independencia de Rusia de los demás países. Y así todos estos países, unos 17, terminaron siendo independientes y formando cada uno, llamando elecciones, convirtiéndose en países democráticos por un tiempo. Luego muchos se volvieron a revertir a dictaduras, pero nunca más comunistas. La caída de la Unión Soviética empieza básicamente perdiendo estados satélite que tenían, que eran Polonia, Checoslovaquia, en esa época eran un solo país, Hungría, Rumania y Alemania Oriental. Y así, bueno, cae el muro de Berlín y Alemania Oriental se junta con Alemania Occidental para formar la Alemania de hoy, y cada uno de estos países termina independizándose. Y fue la caída de la Unión Soviética
la que empezó un mundo distinto, en donde la hegemonía norteamericana, que ya venía en alza, se convertía en absoluta. Cuando Bush padre asume la presidencia en el año 90, básicamente el mundo ya cambió. Y cuando Clinton lo toma en el 94, bueno, ya estaba en muchos otros cambios, Rusia en medio de una crisis muy grave, económica y social, pero de la Unión Soviética solamente quedan las estampillas, los uniformes, las banderas, la música. El fasto, lo fastuoso de lo soviético. Lo fastuoso, la arquitectura soviética. La arquitectura que es utilitaria, ¿sí? Sí. No del utilitarismo, pero sí de utilitaria, de lo que le importa, hay que hacer las cosas, tienen que estar lindas, lo importante es que sirvan. Sí, tienen inclusive una interpretación muy interesante del cubismo arquitectónico. A ver. No, me estoy pensando en los países de la periferia, ¿no? Pienso en Praga, pienso en Varsovia, y en Berlín, en lo que dejaron en la Berlín Oriental, ¿no? Grandes edificios, grandes portales, escalinatas, exaltación de la personalidad. Es interesante ver el paisaje soviético. Sí, bueno, yo estuve en Helsinki, en Finlandia, cuando todavía la Unión Soviética existía. Y incluso la capital de Finlandia, que no era soviética, que no estaba bajo la égida soviética, sino que era un país neutral, la estética de la construcción era muy parecida. Uh-huh. Es decir, la influencia fue más allá de los límites de la Unión Soviética en la construcción. Y hoy en día, ¿cómo? hoy en día la gente no usa ese tipo de estética. No, y la estética soviética desapareció, está ahí, lo que está construido, pero no se construyó más así, no, por supuesto que no. No, inclusive pasaron cosas divertidas, cosas novedosas como, por ejemplo, todo lo que es República Democrática Alemana pasó a ser marca. Hubo un privado que compró toda la simbología, toda la visión RDA y la consigna RDA, o sea, es marca ahora ese tipo de cosas. Y bueno, sí, hoy se hace uso, por supuesto, comercial de todo, incluyendo las marcas soviéticas. Pero lo que es cierto e interesante es que en Rusia hubo elecciones muchas veces y el comunismo nunca pasó del 17% de los votos. Nunca volvió. Nunca. 17% fue el máximo que sacaron, creo que en el 98. Y desde entonces ni eso. Lo que hizo Putin fue muy inteligente, es decir, por un lado, recordemos que la Unión Soviética estaba en contra de la Iglesia Ortodoxa rusa, y de hecho les quemaron iglesias, etcétera. Cuando asume Putin, él adopta a la Iglesia como aliado de él, y de hecho la protege de cualquier ataque, difamación, lo que llaman blasfemia, o lo que se les ocurra llamar. Y él toma a la Iglesia como aliado porque ya no tiene el comunismo como ideología. Y va creando una ideología que está basada en la madre Rusia, que es el patriotismo extremo que tienen los rusos, y que a todo eso, como dije, le llaman madre, ¿sí? Es importante porque ellos llaman madre Rusia, así como Alemania llama la patria, ¿sí? Fatherland en alemán. Es decir, la visión de ellos es matriarcal increíblemente en Rusia. En donde es lo que uno es y no lo que uno tiene o la autoridad que uno tenga, ¿no? Está basado casi en el amor, te diría, porque la madre es eso, ¿no? Es amor, es comprensión, etcétera. Algo que yo no diría que es la mano que mece la cuna. Sí, es la mano que mece, es cierto, es la mano que mece la cuna, sí es. Así que cada ruso se siente conectado con eso. Así que bueno, estas son las noticias de hoy martes. Mañana tenemos el miércoles de ciencias, Luis. Mañana tenemos miércoles de ciencias. Esa es mi favorita. Bueno, un saludo entonces a todos los oyentes. Sigan yendo al Facebook del Observador Internacional, síganos escuchando. Pueden escuchar también los programas anteriores en el sitio ooqa.com, donde seguramente los que están escuchando en vivo nos están escuchando, y los que están escuchando esta grabación también nos están escuchando, y pueden escuchar para atrás los programas tanto de ciencias como del miércoles, como qué le pasa a la gente los viernes, etcétera. Así que bueno, hasta mañana, Zelda, hasta mañana, Luis. Hasta mañana, señor Tenenbaum. Nos vemos. Chao.